muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Y bueno, yo le diría a mi compañero Oliverio que nos pudiera ayudar con las primeras preguntas. Sí, bueno, doctora Yoloxóchitl, primero que nada, agradecerle el tiempo que nos regala. Y bueno, empezaríamos directamente con la siguiente pregunta. Ante la pandemia que estamos viviendo todavía, ¿cuál fue la estrategia que se realizó en el estado de Guanajuato para continuar con las actividades académicas en el nivel medio superior, utilizando herramientas de la educación a distancia? En la Secretaría lo que nos planteamos fue trabajar con los diferentes subsistemas de media superior, en este caso, con varias estrategias. Fundamentalmente, la intención fue mantener el servicio educativo, mantener el contacto con nuestros estudiantes y utilizar las herramientas que fuera posible que estuviesen al alcance tanto de ellos como de los docentes y de los directivos, que por cierto, junto con los jóvenes, han tenido un nivel de compromiso y de participación digno de mencionarse. Empezamos porque se soltó un programa de capacitación a docentes y directivos con cierta intensidad para que los que estuvieran en debilidad para el manejo de las herramientas tecnológicas, pues lo retomaran y estuvieran en mejores condiciones de hacerlo. Se hicieron reuniones extraordinarias con los cuerpos colegiados, utilizando diferentes plataformas con las que se abordaron temas de los que había que tener en cuenta para este periodo. Cómo hacer secuencias didácticas que pudieran funcionar cuando estuviesen trabajando a través de las plataformas. No es lo mismo una secuencia didáctica para una actividad presencial que la que se puede tener para una actividad virtual. ¿Cómo atender la carga horaria? Porque la misma consideración no es estar de cuerpo presente que mantener la actividad a través de una plataforma. Los tiempos de concentración, no hay la lectura del lenguaje no verbal, no hay esta parte de comunidad que se tiene cuando se está presencialmente, y eran temas que tenían que considerarse. El uso de las plataformas en algunos estudiantes tiene un efecto liberador, porque le está hablando a una pantalla y se siente más libre de decir hasta cosas emocionales que no se atrevería a decir personalmente a un compañero o a un maestro. En otros tiene el efecto contrario, se vuelve inhibidor, precisamente porque de alguna manera no tiene la percepción de recepción y de calidez que un ser humano le podría estar planteando. Pero no estamos haciendo educación virtual, no estamos haciendo educación a distancia. Estamos aplicando una serie de medidas como una respuesta ante una emergencia. En algunas instancias sí están los cursos elaborados adecuadamente con los objetos de aprendizaje y con los diseños instruccionales, etcétera. Muy bien. En otras ocasiones no. Cambiamos de lo presencial a lo virtual en el Dios me dé a entender cómo. A veces simplemente me paro frente a la pantalla y doy mi clase, como si estuviera yo delante de los alumnos, lo cual no es educación ni a distancia, ni educación virtual. Es una especie de salida creativa ante la dificultad en la que estamos. Sigue pendiente algo que también esta pandemia nos está viniendo a ratificar. Las desigualdades en todos sentidos se hicieron más patentes. Y las desigualdades, particularmente en lo socioeconómico, nos afectan poniendo una dificultad enorme para la posibilidad de trabajar en estas actividades a distancia. Creo que eso es algo que tenemos que reflexionar seriamente para
cuando diseñemos nuevas formas de trabajo, consideremos que deben incluir aquello que nos permita ser más inclusivos y más equitativos. Se dice que esto de las pandemias, pues ya empezó a aparecer y a lo mejor va a seguir apareciendo. Se dice entonces que vamos a poder estar en la necesidad de tener nuevos periodos de aislamiento. Tenemos que estar decentemente preparados para entonces. Porque el sistema educativo no había evolucionado hasta que llega la pandemia, ¿no? Y nos mueve a buscar otros esquemas. Yo creo que la pandemia no nos está trayendo por primera vez este tema de que tenemos que modificar el modelo de aprendizaje. 2005-2006 ya se tenía un planteamiento de un esquema general de metodología para todo lo que era educación media superior, centrada en el aprendizaje del estudiante, en donde el centro de la atención era el estudiante y en donde los maestros se convertían en facilitadores, integrantes de un grupo de aprendizaje en donde ellos no eran el actor principal, ellos eran un facilitador del aprendizaje, con un modelo constructivista, pero ya desde entonces se hablaba. ¿Qué pasó? Capacitar a los maestros de media superior y superior, y de básica también, porque se suponía que venía desde básica. En esta nueva forma de trabajo no fue fácil y se abandonó. Si ustedes se fijan, estos modelos de competencias que vinieron después tienen su origen en este mismo modelo de aprendizaje con actividad centrada en el aprendizaje del estudiante y con el maestro como facilitador. ¿Por qué? Porque al tener que hacer su esfuerzo el estudiante, tiene que llegar al mecanismo de demostrar que domina esa competencia en la que constituyó el aprendizaje. Entonces, eso se abandonó y ahora la pandemia nos está planteando de nuevo la necesidad de girar a ese aprendizaje a la luz, sobre todo, de este avance en las tecnologías tan acelerado que hace percibir cómo para el futuro el cambio en las competencias de los diferentes caminos de trabajo o de vida van a estar cambiando. Y lo que ahora se vuelve fundamental, y esto ya viene desde los acuerdos de Bolonia, es que una de las competencias fundamentales que debemos de lograr en los estudiantes lo más temprano posible es la competencia de haber aprendido a aprender. Es decir, el aprendizaje autónomo como el fundamento para el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Cómo vislumbra que será este cierre de este ciclo escolar? Pero también, ¿qué retos también vislumbra para la apertura del siguiente, ¿no? Mire, yo creo que el cierre de este ciclo escolar nos hace mucho ruido porque pues, nunca lo habíamos hecho desde la casa. Entonces, de acuerdo. ¿Cómo voy a evaluar a los estudiantes, con excepción de las modalidades virtuales? ¿Cómo voy a evaluar a los estudiantes si no les puedo poner un examen? O si no les puedo hacer un examen oral, o si en un laboratorio no les puedo poner un reto y que me lo resuelvan, ¿cómo los voy a evaluar? Mi opción personal, mi visión personal, es que en esta ocasión realmente lo más importante ha sido sobrevivir. Sobrevivir física, biológicamente y emocionalmente. Esta visión del encierro, pues a algunos nos ha parecido rete cómoda, pero yo les puedo asegurar que para niños, pero sobre todo para adolescentes, ha sido una tragedia. Han perdido un espacio de libertad. Eso que ellos tenían al ir a la escuela, a salir de su casa, el tiempo de transporte hasta la escuela, el tiempo en la escuela, sus cuates, sus amigas, mis hermanitas del alma, el chacoteo lógico, normal y deseable de los niños grandecitos y los adolescentes. La relación con los maestros,
el ambiente escolar, todo eso es una pérdida. Todo eso es algo que genera en los niños y en los jóvenes una sensación de me la deben. Claro. Pero si además en la casa resulta que los familiares perdieron el trabajo y la situación económica se agudizó, ahí hay una pérdida de tranquilidad también. Y si para colmo algún familiar ha muerto por estas circunstancias, todavía más grave la situación. Los muchachos y los niños no siempre lo expresan. Sin embargo, están sintiendo tanto temor como nosotros, o quizás más, porque no saben cómo se van a resarcir de toda esa situación. Y eso es algo que también tenemos que considerar cuando pensemos en evaluar para cerrar el ciclo escolar. Ahora, es claro en el mundo entero que los componentes socioemocionales son fundamentales para poder aprender. No es algo que hay que aprender además de las matemáticas, de la física y de la química. Es algo que debo de aprender para poder vivir en la sociedad y poder aprender español, matemáticas, física, química y todo lo demás que ustedes quieran. Hay estudios que hablan de la necesidad de conocer nuestros estados de ánimo para ponernos y aprender a lograr ponernos en estados de ánimo que propicien los aprendizajes, porque hay estados de ánimo que no los propician, pero el concepto de educación sí va a cambiar. Quizás no claramente para este ciclo escolar que viene, pero para el siguiente sí. Y ya se habla seriamente de entender, a la luz de lo que estamos viviendo, cuál es realmente el objetivo de la educación. Y no digo nada más de la educación básica, toda la educación. ¿Cuál es el objetivo? Que sepamos muchas cosas, que sepamos aprender para orientarnos hacia un campo que nos interesa, que sepamos convivir en la sociedad, que seamos responsables de nuestro papel en la sociedad civilmente, políticamente y ecológicamente. Entonces, lo que estamos ofreciendo de formación desde preescolar hasta profesional, ¿cumple con eso? Y yo diría, no. La educación no está orientada en esa dirección. Se fue dejando como hace 2 siglos y así seguimos. Y entonces sí, hay una gran preocupación por decir, ¿realmente estamos haciendo de la educación la herramienta que nos permite formar ciudadanos responsables, con pensamiento crítico, capaces de hacer análisis a través de pensamiento complejo, que sabe lo que significa su participación en esta sociedad, que le guste o no le guste, entiende cómo él o ella forma parte de un mundo globalizado y que tan estamos globalizados que el COVID no tardó nada en llegar a todos los rincones del mundo? ¿A qué nivel usted pondría la educación a distancia dentro de esa oferta educativa pública? Si pensamos seriamente en que de los aprendizajes que tuvimos con esta pandemia, el que más allá de tener aprendizajes en una versión presencial, podemos tenerlos fuera de la escuela. Genéricamente le llamamos educación a distancia, pero la televisión es muy complicada para estudiar con ella. La radio ya no se usa tanto más que con un fin o de noticias o de esparcimiento. Entonces, ¿qué herramientas pensaríamos que se pueden utilizar para estudiar no presencialmente? Bueno, lo primero, lo más lógico, son las plataformas. Pero en las plataformas, si no logramos hacer productos que compitan con los videojuegos, como para mantener realmente la atención de los estudiantes, su involucración, el golpe emocional y el deseo de participar, va a ser una pobre educación a distancia. Pero hacer eso es muy caro.
muy caro. Entonces, le oí a alguien decir que deberíamos de formar una gran estructura a nivel mundial, entre todos los sistemas educativos nos repartiéramos los objetos de aprendizaje que necesitamos hacer para que cada país se dedicara a producir unos, así como el mejor videojuego que pudiera, y después lo pudiéramos usar todos. Es un poco como los MOOCs, ¿no? Estos cursos que diferentes universidades han puesto para acceso libre. Algo así, de tal manera que hubiese la posibilidad de invertir todo lo necesario para hacer verdaderas piezas dignas de reconocerse como capaces de competir con videojuegos. Ningún sistema educativo está diseñado estructural ni financieramente para aportar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo mejor posible? Diseñar los objetos de aprendizaje con la mayor calidad posible, no desde el punto de vista del maestro, no desde el punto de vista del experto en el tema motivo de la clase, sino con esa información y poniéndose en los zapatos y la cabecita de los alumnos que van a presenciar eso. Si ponen a un maestro de Oxford a una clase presencial y después lo quieren convertir en fabricante de clases a distancia en una plataforma, híjole, pues va a salir algo bien aburrido. Y pongan a los muchachos frente a la plataforma con un señor todo estirado y rígido a decirles con un perfecto inglés su clase. No atrae. Tienen que ser activas, interactivas. Tiene que tener un carácter también lúdico, provocador, que enganche a los estudiantes para que quieran seguir interactuando. Eso es lo que tenemos que prepararnos seriamente para ser capaces de hacer e ir haciendo que toda la oferta que tengamos a través de plataformas se convierta en algo que complemente y casi que compita con lo que pueden ser las sesiones presenciales. Y sesiones presenciales en donde el maestro sea un facilitador y trabajen con el estudiante y su aprendizaje como el centro y objetivo de la acción. Y en donde realmente tengan que construir la experiencia y el aprendizaje para que sea significativo en lo personal a cada estudiante. Y entonces sí va a ser un buen duelo entre clases de ese estilo presenciales y clases en una plataforma que pueden ser sensacionales. Si vamos a hacer muchos en el país, lo ideal sería que entre todos lo trabajáramos, pero no se puede fácilmente. Pero por lo menos en el estado yo creo que sí lo podríamos hacer. Y yo creo que, por ejemplo, en las carreras en donde forman a diseñadores para estos medios tecnológicos, podrían tomar algunos objetos de aprendizaje importantes en los programas de estudio para utilizarlos como su objeto de tesis o de trabajo o de ejercicio y sumar experiencias que no vamos a tener maestros muchos preparados como diseñadores de video, pero sí podemos utilizar a estudiantes que lo estén haciendo porque se quieren dedicar a otra cosa, no para crear materiales educativos. Y buscar a través de eso cómo sí generar una buena combinación de educación presencial para algunas cosas en que es muy importante, por ejemplo, toda la parte práctica en donde hay que ejecutar para saber lo que se siente y tener la vivencia de lo que significa eso. Empezaremos, creo yo, a utilizar parte de estos materiales como apoyos a la educación presencial.